Hasta hace 3 meses creía que el amor verdadero existía. ¡Qué ingenua fui! El aroma a cera de abeja se mezclaba con el olor a desinfectante barato que ahora caracterizaba mis días. Una fragancia que jamás imaginé que definiría mi existencia. Mientras limpiaba el suelo de mármol de la mansión que una vez fue mi hogar, cada pasada del trapo húmedo resonaba contra las baldosas frías como un eco de mi humillación. Mis rodillas ya estaban enrojecidas del contacto constante con el suelo helado, pero era el dolor en mi corazón el que verdaderamente me consumía. Escuché las risas burlonas provenientes del salón principal, esas carcajadas agudas que se filtraban por las puertas de roble macizo como cuchillos. Mi suegra Teresa y mi marido Manuel se divertían a mis costillas, como si yo fuera invisible, como si no tuviera sentimientos. El tintineo de las tazas de porcelana china contrastaba cruelmente con el sonido áspero de mi respiración entrecortada. «Mira cómo se arrastra por el suelo como una sirvienta», decía Teresa con esa voz chillona que tanto detesto, mientras yo podía visualizar perfectamente su sonrisa despectiva reflejada en el espejo dorado del salón. Sus palabras flotaban en el aire como veneno invisible. Siempre supe que no era de nuestro nivel, hijo. Una mujer de clase baja que solo sirve para limpiar. ¿Clase baja? Pensé con amargura, recordando la elegante casa victoriana de mis padres, con su jardín de rosas blancas y sus ventanales que daban al parque central de la ciudad. Si supiera de dónde vengo realmente. Las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero las contuve. El sabor salado ya se había vuelto familiar en mis labios agrietados. Ya había llorado demasiado por esta familia que me había despreciado desde el primer día, desde aquella primera cena navideña cuando Teresa deliberadamente me sirvió en platos diferentes, más sencillos, como si fuera una invitada de segunda categoría. Manuel, el hombre que juró amarme en las buenas y en las malas, se rió entre dientes. Era una risa que antes me enamoraba, cuando la escuchaba por las mañanas mientras tomábamos café juntos en la cama. Ahora sonaba hueca, vacía de cualquier rastro del hombre del que me enamoré. Tienes razón, madre. Ana nunca entendió su lugar en esta casa. Es útil para las tareas domésticas, nada más. El trapo se deslizó de mis manos temblorosas, cayendo al suelo con un sonido sordo y húmedo. Sus palabras me atravesaron como puñales oxidados, dejando heridas que sabía nunca sanarían. Completamente. Podía sentir cómo mi corazón se contraía, como una mano invisible lo estrujara sin piedad. 3 años de matrimonio, 3 años entregando mi vida, mi dinero, mi dignidad por un hombre que ahora me trataba como a una empleada doméstica. Ana, eres mi salvación. Recordé sus palabras susurradas aquella noche desesperada, cuando llegó a mi apartamento con los ojos rojos de llorar, suplicándome ayuda para evitar la bancarrota. Sin ti lo perderé todo. Te amo, nunca lo olvides. Pero lo que más me dolía era recordar lo que había sacrificado por él, el peso de esa decisión que ahora me aplastaba el alma cada madrugada cuando despertaba en el cuarto de servicio. 367.000 euros. Esa era la cantidad exacta que obtuve al vender la casa de mis padres fallecidos para saldar las deudas de Manuel. Una propiedad que había estado en mi familia por generaciones, con sus paredes llenas de fotografías en sepia y recuerdos de domingos familiares, mi único patrimonio, mi seguridad económica. Todo desapareció para salvar a un hombre que ahora me humillaba públicamente. El silencio se extendió por unos segundos, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo. Luego Teresa continuaba con su monólogo despectivo, cada palabra pronunciada con la precisión de quien disfruta infligiendo dolor. Recuerdo cuando llegó aquí con esa maleta desgastada y esos zapatos baratos. Pensé que era la mucama nueva. Mi maleta de cuero italiano, pensé irónicamente, esa que compré en Florencia durante mi luna de miel. Pero ya no importaba la verdad. Ellos habían construido su propia versión de mi historia. Cerré los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, las uñas clavándose en las palmas hasta dejar pequeñas medias lunas rojas.
La textura rugosa del trapo húmedo entre mis dedos se volvió áspera, casi dolorosa. La rabia comenzaba a reemplazar la tristeza, subiendo por mi garganta como lava ardiente. Por primera vez en meses sentí algo diferente al dolor, una determinación fría y calculadora que desconocía poseer. El mármol bajo mis rodillas ya no se sentía frío. Algo había cambiado para siempre. Para entender completamente mi situación, debo contarles cómo llegué hasta aquí. Conocí a Manuel hace 4 años en una conferencia de arquitectura en el Hotel Majestic. Yo trabajaba como diseñadora de interiores independiente, había construido mi pequeño negocio con esfuerzo y dedicación después de años durmiendo apenas 4 horas por noche, respondiendo correos hasta altas horas y midiendo espacios con las rodillas raspadas de tanto gatear por pisos en construcción. Él apareció de la nada durante el coffee break, con su traje de corte italiano y esa sonrisa que parecía iluminar toda la sala de conferencias. ¿Eres la Ana Martínez que diseñó el loft de los Fernández en Chueca?, me preguntó, sosteniendo su taza de café como si fuera una copa de champán. El aroma del café se mezclaba con su perfume caro, algo que olía a madera de cedro y especias. He visto fotos en revistas, trabajo excepcional. Aparentaba ser un empresario exitoso, heredero de una próspera constructora familiar. Sus manos estaban demasiado suaves para alguien que trabajaba en construcción, pensé entonces. Debería haber prestado más atención a esos detalles. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas orquestado con precisión milimétrica. Manuel me cortejó con flores, siempre peonías blancas, nunca las rosas rojas que me gustaban, cenas elegantes en restaurantes donde los camareros conocían su nombre y promesas de un futuro juntos susurradas contra mi oído en coches de lujo que ahora sospecho eran alquilados. «Eres diferente, Ana», me decía mientras sus dedos trazaban círculos en mi espalda, no como las otras mujeres que solo buscan dinero. La ironía de esas palabras me persigue ahora como una maldición. Me presentó a su madre Teresa 3 meses después, en un domingo lluvioso que debería haber interpretado como presagio. Una mujer de 62 años que había enviudado joven y concentraba todo su mundo en su único hijo como una araña en el centro de su telaraña. La casa olía a lavanda y desinfectante, un aroma que posteriormente asociaría con la hipocresía y el control. Desde el primer encuentro, Teresa dejó claro que yo no era suficiente para su precioso Manuel. Sus ojos grises me escanearon de arriba a abajo mientras me servía té en una porcelana tan delicada que temía respirar fuerte cerca de ella. «¿De qué familia vienes, querida?», me preguntó con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Su voz tenía esa cadencia aristocrática fingida que caracteriza a quienes han perdido su posición social pero se aferran a las formas. Cuando le expliqué que mis padres habían sido maestros de escuela pública, que habían muerto en un accidente cuando yo tenía 23 años, su expresión cambió completamente. El silencio se espesó en el salón como la niebla, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo que parecía marcar el ritmo de mi sentencia. «Ah, qué interesante», murmuró, pero su tono decía todo lo contrario. Sus dedos tamborilearon contra la mesa de caoba, un sonido que se me quedaría grabado como el preludio de cada humillación futura. A pesar de la hostilidad maternal, Manuel insistaba en que me amaba. «Mi madre solo necesita tiempo para conocerte mejor», me decía mientras acariciaba mi cabello después de cada encuentro tenso. «Cuando vea lo maravillosa que eres, cambiará de opinión». Qué ilusa fui al creerle. Qué ciega estuve ante las señales rojas que ondeaban como banderas en una tormenta. Nos casamos en una ceremonia íntima en el ayuntamiento, con solo 2 testigos desconocidos que Teresa había conseguido de quién sabe dónde. El vestido que había soñado usar desde niña quedó colgando en mi armario mientras yo portaba un traje azul marino que Teresa había sugerido como más apropiado para la ocasión. «No podemos permitirnos una boda grande debido a ciertos problemas financieros temporales», me explicó Teresa mientras firmaba como testigo, su pluma Mont Blanc deslizándose sobre el papel con la precisión de una hoja de bisturí. Descubriría tardíamente que estos problemas no eran temporales en absoluto, pero sí lo era su intención de resolverlos a mi costa. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron en la mansión familiar, una casa victoriana de 3 pisos que había conocido días mejores. El papel pintado se descascarillaba en las esquinas, las tuberías gemían por las noches como espasmos lamentándose y había una humedad persistente que impregnaba toda la ropa con olor a moho. Teresa insistió en que viviéramos allí hasta que encontráramos nuestro propio lugar. Otro engaño que tardé demasiado en descifrar.
En esa casa nunca saldría el sol para mí. La convivencia con mi suegra fue un infierno meticulosamente orquestado desde el primer día. Criticaba mi forma de vestir con comentarios aparentemente inocentes. «Qué atrevido ese escote, querida, aunque supongo que es el estilo moderno». Mi manera de cocinar. En nuestra familia siempre hemos preferido sabores más refinados. Incluso la forma en que hablaba. «Las mujeres de buena familia no alzan la voz», me decía cuando expresaba alguna opinión. Su propia voz apenas un susurro venenoso. Manuel permanecía callado durante estas humillaciones, estudiando sus zapatos como si contuvieran los secretos del universo, o desapareciendo convenientemente cuando las tensiones escalaban. Su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los problemas económicos reales, o al menos los que me permitieron conocer. Una noche de marzo, Manuel llegó a casa pálido y tembloroso, con ojeras que parecían haber aparecido de la nada. Sus manos temblaban cuando se sirvió un whisky, el líquido ámbar salpicando contra el cristal. «Ana», me dijo, y su voz se quebró como la de un niño asustado. «Necesito contarte algo». Me confesó que la empresa familiar había contraído deudas enormes debido a malas inversiones y proyectos fallidos. Los bancos amenazaban con embargar propiedades, incluyendo la casa donde vivíamos. Su respiración era irregular, entrecortada por sollozos que parecían genuinos. «Necesitamos 400.000 euros en los próximos 3 meses, o perderemos todo», me dijo con lágrimas que brillaban bajo la luz tenue del salón. «No sé qué hacer, Ana. No sé cómo salir de esto». Mi corazón se partió al verlo tan desesperado, tan vulnerable. Sin dudarlo, le ofrecí lo único valioso que poseía, la casa que había heredado de mis padres, una hermosa propiedad en el centro histórico de la ciudad, con balconas de hierro forjado y techos altos que habían resistido 2 siglos de historia. Valorada en exactamente lo que necesitábamos. «No puedo pedirte eso, Ana», protestó débilmente, pero sus ojos ya brillaban con una esperanza que ahora reconozco como codicia disfrazada. «Es tu patrimonio familiar, es todo lo que te queda de ellos». Pero yo ya había tomado la decisión, movida por un amor que ahora sé era unilateral. «Somos familia ahora, Manuel. Tu problema es mi problema». El proceso de venta fue como una muerte lenta y dolorosa. Cada papel firmado, cada documento procesado en esas oficinas que olían a café frío y desesperación, era como despedirme de mis padres otra vez. Esa casa contenía todos mis recuerdos de la infancia, las navidades donde mamá llenaba cada rincón de luces doradas, las tardes de estudio en mi antiguo cuarto con sus paredes color lavanda y el sonido de papá tocando guitarra en el patio los domingos por la tarde. Todo desapareció por 367.000 euros que entregué íntegramente a Manuel con las manos temblorosas y el corazón roto, sin saber que estaba pagando por mi propia destrucción. Creí que mi sacrificio nos acercaría, pensé que Manuel valoraría mi gesto y que incluso Teresa reconocería mi compromiso con la familia. Qué equivocada estaba. El aire matutino tenía un aroma diferente después de entregar mi herencia, más pesado, cargado de expectativas que nunca se cumplirían. En lugar de gratitud, encontré indiferencia creciente. Manuel pasaba más tiempo con su madre tomando decisiones sin consultarme. Los escuchaba susurrar en el salón principal, sus voces deteniéndose abruptamente cuando mis pasos resonaban en el pasillo de mármol. Cuando preguntaba sobre las finanzas familiares o el progreso de los pagos, me respondía con evasivas, sus ojos esquivando los míos como si fuera una extraña preguntando por secretos familiares. «No te preocupes por esas cosas, Ana. Son asuntos complicados que no entenderías». La condescendencia en su voz me molestaba profundamente, pero lo atribuía al estrés de la situación financiera. «Tal vez está protegiéndome de las preocupaciones», me decía a mí misma, aunque algo en mi estómago se contraía con cada excusa. Gradualmente mi rol en la casa cambió con la precisión de una guillotina lenta. Teresa comenzó a asignarme tareas domésticas para ayudar con los gastos de servicio. Sus palabras sonaban razonables, pero sus ojos brillaban con una satisfacción que me ponía la piel de gallina. Primero fue preparar el desayuno, levantarme antes del amanecer cuando la cocina aún conservaba el frío de la madrugada, para tener listo el café colombiano que Teresa prefería, exactamente a 70 grados.
Luego limpiar ciertas habitaciones, aspirar las alfombras persas cuyo pelo se adhería a mi ropa negra como pequeñas acusaciones. Después, lavar la ropa, el aroma del detergente impregnándose en mis manos hasta el punto de sentir náuseas cada vez que lo olía. Cada semana agregaba nuevas responsabilidades hasta que me convertí en la sirvienta no remunerada de la casa. Mis manos, que antes solo conocían la suavidad de las cremas francesas, ahora tenían callos por el detergente y la lejía. Cuando protesté, Manuel tomó el lado de su madre. «Es temporal, Ana, hasta que las cosas mejoren económicamente». Sus palabras salían como una grabación automática, sin convicción, mientras revisaba su teléfono. Pero las cosas nunca mejoraron. Al contrario, mi situación empeoró progresivamente. Teresa me trataba como a una empleada incompetente, criticando cada tarea que realizaba. «Ana, este vaso tiene manchas», decía mientras lo alzaba contra la luz de la ventana, como si fuera un detective buscando evidencia. «Y este mantel no está bien planchado. ¿Dónde aprendiste a hacer estas cosas?» Manuel había dejado de defenderme por completo. Cuando Teresa me humillaba frente a él, simplemente se levantaba y salía de la habitación, el sonido de sus zapatos desvaneciéndose por el pasillo como mi dignidad. La verdad llegó por casualidad, como suelen llegar las verdades más dolorosas. El sol de marzo se filtraba por las cortinas de encaje del estudio cuando, mientras limpiaba los estantes de roble que parecían vigilarme desde las alturas, encontré una carpeta olvidada entre unos libros. El cuero marrón estaba gastado, como si hubiera sido revisada muchas veces. Dentro había estados de cuenta bancarios, extractos de inversiones y documentos legales que revelaron la realidad de mi situación con la crueldad de un bisturí. La empresa familiar no solo había saldado sus deudas con mi dinero, sino que había realizado nuevas inversiones exitosas. Los números danzaban frente a mis ojos, ingresos que habían aumentado un 300% en los últimos meses. No solo no estaban en crisis, sino que eran más prósperos que nunca. Mi corazón latía tan fuerte que temí que alguien pudiera escucharlo desde el pasillo. Pero el descubrimiento más devastador estaba en las últimas páginas, un borrador de testamento de Teresa donde me excluía completamente de cualquier herencia. En el documento, me describía textualmente como la sirvienta que se casó con mi hijo por interés económico. Las palabras estaban escritas con la caligrafía perfecta de Teresa, cada letra formada con la precisión de alguien que disfruta causando dolor. Mis manos temblaron al leer esas palabras, el papel crujiendo como hojas secas. Toda mi generosidad, todo mi amor, todo mi sacrificio había sido interpretado como oportunismo. La familia a la que había entregado todo mi patrimonio me veía como una cazafortunas. El aroma del estudio, cuero viejo, madera pulida y el perfume francés de Teresa se volvió asfixiante. Esa noche confronté a Manuel con los documentos. La lámpara del dormitorio proyectaba sombras inquietantes en su rostro cuando extendí los papeles sobre la cama. Su reacción confirmó mis peores sospechas. «No debías estar revisando papeles privados de mi madre», me dijo fríamente, sin siquiera mirar los documentos. «¿Y eso es todo lo que tienes que decir? ¿No vas a explicarme por qué me mintieron sobre la situación financiera?» Manuel evitó mi mirada, concentrándose en quitarse los gemelos de oro. «Las decisiones económicas de esta familia no son tu responsabilidad. Hice mi dinero para salvar tu empresa». Ese dinero era necesario para estabilizar nuestro futuro, respondió con una tranquilidad que me heló la sangre. ¿Nuestro futuro? Según el testamento de tu madre, yo no tengo ningún futuro en esta familia. Manuel suspiró con fastidio. Madre está protegiendo el patrimonio familiar. Es natural que quiera preservarlo para los verdaderos herederos. Sus palabras fueron la estocada final. Después de 3 años de matrimonio, él no me consideraba parte de la verdadera familia. Esa noche no dormí. Permanecí despierta en nuestra cama matrimonial, mirando el techo agrietado que nunca habían reparado a pesar de mis múltiples sugerencias. El aire estaba cargado con el aroma rancio de la colonia barata de Manuel y el olor a humedad que se filtraba desde las paredes mal ventiladas.
Sus ronquidos resonaban como una sierra eléctrica intermitente. Cada exhalación un recordatorio de lo plácidamente que dormía después de nuestra conversación, como si mis palabras hubieran sido tan irrelevantes como el zumbido de una mosca. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa satisfecha de Teresa cuando Manuel había pronunciado esas palabras devastadoras. Mi madre siempre tiene razón. La frase se repetía en mi mente como un eco tortuoso. Por primera vez desde que los conocí, veía con claridad la dinámica real de esta familia. Teresa era la matriarca controladora que manipulaba a su hijo para mantener el poder, utilizando cada caricia maternal como una cadena invisible. Manuel era un hombre débil que prefería la comodidad tibia de la dependencia materna antes que defender a su esposa, un eterno adolescente disfrazado de adulto. Y yo había sido la víctima perfecta, generosa, confiada y económicamente útil, como una gallina ponedora esperando pacientemente el hacha. Pero algo había cambiado en mí durante esas horas de insomnio. La tristeza se había cristalizado, transformándose en una determinación fría que me recorría las venas como mercurio. Si ellos podían ser calculadores y manipuladores, yo también podía serlo. Al fin y al cabo, había aprendido de los mejores. Los siguientes días los dediqué a investigar discretamente la situación legal y financiera de la familia. Me convertí en una espía doméstica, fingiendo mi rutina habitual mientras mis ojos registraban cada detalle. Durante mis tareas de limpieza matutina, cuando la casa olía a desinfectante de pino y café recalentado, fotografié con mi teléfono todos los documentos importantes que encontraba. Estados de cuenta arrugados, contratos con sellos oficiales, correspondencia legal con membrete elegante. Todo lo que pudiera ser útil desaparecía momentáneamente bajo el flash silencioso de mi cámara. Mis manos temblaban ligeramente cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pero logré mantener la compostura. «Solo estoy limpiando», me repetía mentalmente, practicando la frase por si alguien me sorprendía. Descubrí información valiosa que me hizo sentir náuseas y rabia a partes iguales. La empresa familiar había sido reestructurada completamente después de recibir mi dinero, como una oruga que emergía como mariposa gracias a mi sacrificio. Nuevas inversiones en tecnología de punta, expansión a mercados internacionales, incluso la compra de propiedades adicionales en zonas exclusivas. Mi sacrificio no solo había salvado el negocio, sino que lo había catapultado a un nivel de éxito sin precedentes que ni en sus sueños más ambiciosos habían imaginado. También encontré el testamento completo de Teresa, escondido entre documentos fiscales en su escritorio de caoba. Las páginas crujían entre mis dedos mientras leía cada línea con creciente incredulidad. Además de excluirme totalmente, había cláusulas específicas que me describían como una influencia negativa en la estabilidad familiar. Según el documento, si Manuel se divorciaba de mí, recibiría un bono adicional de 500.000 euros por liberarse de una carga financiera y emocional. La hipocresía era tan asombrosa que tuve que sentarme en su silla de cuero para evitar desmayarme. La mujer que vivía literalmente de mi dinero ahora me pintaba como una parásita en documentos oficiales. Pero lo más revelador fue descubrir una carpeta rotulada «Asuntos legales, confidencial». Teresa estaba consultando con abogados sobre la posibilidad de anular mi matrimonio con Manuel. Sus notas manuscritas, escritas con tinta azul en papel amarillento, revelaban que buscaba argumentos legales para demostrar que yo me había casado bajo falsos pretextos económicos. La ironía me golpeó como una bofetada. Ellos, que me habían engañado sistemáticamente, ahora me acusaban de fraude. Era evidente que tenían un plan elaborado para deshacerse de mí una vez que hubieran extraído todo el valor posible de mi presencia. Probablemente esperaban que yo me fuera por mi cuenta, humillada y derrotada como un animal herido, sin reclamar nada. Necesitaba ayuda profesional urgentemente.
Contacté discretamente con un abogado especializado en derecho familiar y fraude económico, utilizando el teléfono público de la esquina para evitar que rastrearan la llamada desde casa. El abogado, un hombre mayor llamado Don Fernando, con gafas de montura dorada y modales impecables, revisó los papeles en su oficina que olía a libros antiguos y café fuerte. Su expresión se volvía cada vez más seria con cada documento. Señora Ana, esto es un caso claro de apropiación indebida y manipulación financiera. Su dinero fue obtenido bajo pretextos falsos y utilizado sin su consentimiento informado. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Varias. Puede demandar por fraude, exigir la devolución de su dinero con intereses e incluso presentar cargos penales, pero le sugiero algo más estratégico. Don Fernando se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la astucia de décadas de experiencia. Esta familia la subestima completamente. Eso puede ser su mayor ventaja. Me explicó que podía utilizar su propio juego contra ellos. En lugar de confrontarlos directamente como un toro embistiendo, podía documentar más evidencias de su comportamiento fraudulento y manipulador, construyendo un caso legal sólido mientras aparentaba seguir siendo la esposa sumisa que esperaban. «Deles suficiente cuerda para que se ahorquen solos», me aconsejó con una sonrisa que me tranquilizó por primera vez en semanas. Implementar el plan requería una actuación digna de un premio Oscar. Tenía que continuar siendo la esposa servil mientras secretamente documentaba cada abuso, cada humillación, cada evidencia de su fraude. Durante las siguientes semanas, perfeccioné mi papel de víctima resignada. Aceptaba las tareas domésticas sin protestar, soportaba los comentarios despectivos de Teresa con aparente sumisión y respondía a las indiferencias de Manuel con tristeza silenciosa. Pero cada interacción era registrada. Mi teléfono, discretamente ubicado, grababa conversaciones donde Teresa me insultaba o donde Manuel expresaba su desprecio hacia mí. Fotografié cada documento financiero nuevo que encontraba. Documenté cada lujo que se permitían con el dinero que había sido mío. Teresa, envalentonada por mi aparente mansedumbre, comenzó a ser más cruel y descuidada. Una tarde, mientras organizaba una cena para sus amigas de la alta sociedad, me presentó abiertamente como la empleada doméstica que vive en casa. Ana es muy eficiente con la limpieza, le dijo a una de sus invitadas, mientras yo servía el té. Aunque no tiene mucha educación, es útil para las tareas básicas. Sus amigas rieron incómodamente. Una de ellas, aparentemente más sensible, murmuró: «¿No es tu nuera, Teresa?» «Técnicamente sí», respondió Teresa con desdén, «pero prefiero no complicar las cosas. Es más fácil así». Todo quedó grabado en mi teléfono. Manuel tampoco se quedaba atrás. Una noche, mientras cenábamos, recibió una llamada de un socio comercial. Pensando que yo no entendía de finanzas, habló abiertamente sobre las ganancias obtenidas gracias a la inyección de capital inicial que conseguimos el año pasado. Fue una jugada brillante. Conseguir esos 400.000 euros nos cambió completamente el panorama. Cuando colgó, yo estaba lavando los platos como si no hubiera escuchado nada, pero mi teléfono había registrado cada palabra. La gota que colmó los vasos llegó durante una cena familiar. Teresa había invitado a sus hermanas para celebrar el primer aniversario de la recuperación económica familiar. Durante la sobremesa, mientras yo recogía los platos, comenzó a contar la historia como si fuera una anécdota divertida. «¿Recuerdan lo desesperados que estábamos el año pasado?», decía riendo. «Pensé que íbamos a perder todo, pero entonces Manuel tuvo la brillante idea de usar el dinero de Ana». Sus hermanas la miraron confundidas. «¿Cómo así?», preguntó una de ellas. «Bueno, ella tenía esa casita que había heredado. Manuel la convenció de venderla para ayudar a la familia. La pobre no tenía idea de que no estábamos tan mal como aparentábamos». Sus hermanas parecían incómodas con la revelación. «¿Ella lo sabe?», preguntó otra. Teresa me miró con desprecio. «Ana no es muy inteligente. Cree que realmente necesitábamos su dinero. Es mejor así. Mantiene la armonía familiar». Manuel, que hasta ese momento había permanecido callado, añadió: «Además,
Es lo mínimo que podía hacer por esta familia. Nosotros le damos techo y comida. No pude contenerme más. Dejé caer los platos que estaba recogiendo. El estrépito del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol resonó en el comedor. ¿Están hablando de mí como si fuera un objeto?, pregunté con voz temblorosa. Teresa me miró con fastidio. Ana, recoge ese desastre inmediatamente y no interrumpas conversaciones de adultos. Soy tu nuera, no tu empleada, respondí, sintiendo que mi autocontrol se desvanecía. En esta casa eres lo que yo diga que eres, replicó Teresa fríamente. Y ahora mismo eres una sirvienta torpe que acaba de romper mi vajilla de porcelana francesa. Manuel se levantó de la mesa. Ana, estás haciendo el ridículo delante de las tías. Ve a tu cuarto hasta que te calmes. Sus palabras fueron como una bofetada. Me miró como se mira a una niña malcriada, no como a su esposa. En ese momento tomé la decisión final. Era hora de mostrar mis cartas. Tienen razón, dije con una calma que me sorprendió. He estado haciendo el ridículo, pero no esta noche. He estado haciendo el ridículo durante 3 años. Saqué mi teléfono y comencé a reproducir una de las grabaciones más comprometedoras. La voz de Teresa llenó el comedor. Ana es muy eficiente con la limpieza. Aunque no tiene mucha educación, es útil para las tareas básicas. Las caras de todos cambiaron dramáticamente. Las hermanas de Teresa parecían mortificadas. Manuel palideció y Teresa se puso roja de ira. ¿Me has estado grabando?, preguntó Teresa con voz chillona. Durante semanas, respondí serenamente. Tengo horas de grabaciones donde me insultan, me humillan y confiesan haber usado mi dinero bajo pretextos falsos. Manuel se acercó a mí agresivamente. Dame ese teléfono inmediatamente. No, respondí retrocediendo, pero puedo reproducir más si quieren. Tengo la conversación donde Teresa dice que soy una carga financiera y emocional, o la llamada donde tú, Manuel, te jactas de haber conseguido mi dinero con engaños. El silencio en el comedor era sepulcral. Las hermanas de Teresa intercambiaban miradas de horror y vergüenza. «Esto es chantaje», murmuró Manuel. «No», respondí con firmeza. «Esto es justicia». La confrontación esa noche fue solo el comienzo. Al día siguiente me reuní con don Fernando para finalizar la estrategia legal. Su oficina olía a cuero viejo y café amargo, un aroma que ahora asociaría para siempre con el sabor dulce de la justicia. Con toda la evidencia recopilada sobre el escritorio de Caoba, presentamos una demanda integral contra Manuel y Teresa por fraude, apropiación indebida y daños psicológicos. La demanda incluía la devolución completa de mis 367.000 euros, más intereses y daños punitivos. Pero lo más impactante era la solicitud de embargo preventivo de todas las propiedades familiares hasta resolver el caso. Don Fernando sonrió con satisfacción profesional al firmar los documentos. «Ana», me dijo ajustándose los anteojos, «en 40 años de carrera, pocas veces he visto un caso tan sólido construido con tanta paciencia». La reacción de la familia fue predecible. Manuel llegó a casa esa noche furioso, sus pasos resonando por el pasillo de mármol como martillazos. El portazo que dio al entrar hizo temblar los cristales de las vitrinas. Teresa se paseaba por el salón como un animal enjaulado, sus tacones clavándose en la alfombra mientras murmuraba sobre ingratas y víboras. El aire se sentía espeso, cargado de una tensión que casi se podía tocar.
¿Cómo pudiste hacer esto, Ana?, me preguntó Manuel con lágrimas de rabia brillando en sus ojos. Sus manos temblaban mientras sostenía los papeles legales. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La ironía de sus palabras casi me hace reír. Un sabor metálico me llenó la boca, como cuando uno está a punto de llorar, pero esta vez de alivio. ¿Todo lo que han hecho por mí? Déjame recordarte qué han hecho por mí. Me robaron mi herencia, me convirtieron en su sirvienta, me humillaron constantemente y planeaban divorciarse de mí para quedarse con un bono adicional. Manuel se quedó sin palabras, su rostro pasando del rojo furioso al blanco pálido. Pude ver el momento exacto en que comprendió que su plan había sido descubierto. Sus hombros se hundieron como si el aire hubiera salido de él. Teresa, en cambio, optó por el ataque, su voz subiendo una octava. «Eres una mujer vengativa y calculadora», me gritó, sus mejillas sonrojadas contrastando con el cabello perfectamente peinado que ahora se veía desarreglado. «Siempre supe que no eras de fiar». «Señora Teresa», respondí con una calma que me sorprendió, sintiendo cómo mis latidos se normalizaban por primera vez en meses. «Yo aprendí de ustedes. Durante 3 años me enseñaron que la familia se trata de conveniencia económica. Simplemente apliqué sus propias lecciones». Los siguientes días fueron un torbellino legal. Los abogados de la familia intentaron desacreditar mi demanda, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones, los documentos fotografiados, los testimonios de las hermanas de Teresa, que habían quedado tan escandalizadas que se ofrecieron como testigos, todo construía un caso sólido. Recuerdo vívidamente cómo Carmen, la hermana mayor de Teresa, me llamó con voz temblorosa. «Ana, querida, nunca imaginé. Teresa siempre fue ambiciosa, pero esto...». La confrontación esa noche fue solo el comienzo. Al día siguiente, me reuní con don Fernando para finalizar la estrategia legal. Su oficina olía a cuero viejo y café amargo, un aroma que ahora asociaría para siempre con el sabor dulce de la justicia. Con toda la evidencia recopilada sobre el escritorio de caoba, presentamos una demanda integral contra Manuel y Teresa por fraude, apropiación indebida y daños psicológicos. La demanda incluía la devolución completa de mis 367.000 euros, más intereses y daños punitivos. Pero lo más impactante era la solicitud de embargo preventivo de todas las propiedades familiares hasta resolver el caso. Don Fernando sonrió con satisfacción profesional al firmar los documentos. «Ana», me dijo ajustándose los anteojos, «en 40 años de carrera, pocas veces he visto un caso tan sólido construido con tanta paciencia». La reacción de la familia fue predecible. Manuel llegó a casa esa noche furioso, sus pasos resonando por el pasillo de mármol como martillazos. El portazo que dio al entrar hizo temblar los cristales de las vitrinas. Teresa se paseaba por el salón como un animal enjaulado, sus tacones clavándose en la alfombra mientras murmuraba sobre ingratas y víboras. El aire se sentía espeso, cargado de una tensión que casi se podía tocar. «¿Cómo pudiste hacer esto, Ana?», me preguntó Manuel con lágrimas de rabia brillando en sus ojos. Sus manos temblaban mientras sostenía los papeles legales. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». La ironía de sus palabras casi me hace reír. Un sabor metálico me llenó la boca, como cuando uno está a punto de llorar, pero esta vez de alivio. «¿Todo lo que han hecho por mí? Déjame recordarte qué han hecho por mí. Me robaron mi herencia, me convirtieron en su sirvienta, me humillaron constantemente y planeaban divorciarse de mí para quedarse con un bono adicional». Manuel se quedó sin palabras, su rostro pasando del rojo furioso al blanco pálido.
pude ver el momento exacto en que comprendió que su plan había sido descubierto. Sus hombres se hundieron como si el aire hubiera salido de él. Teresa, en cambio, optó por el ataque, su voz subiendo una octava. «Eres una mujer vengativa y calculadora», me gritó, sus mejillas ronjadas contrastando con el cabello perfectamente peinado que ahora se veía desarreglado. «Siempre supe que no eras de fiar». «Señora Teresa», respondí con una calma que me sorprendió, sintiendo cómo mis latidos se normalizaban por primera vez en meses. «Yo aprendí de ustedes. Durante 3 años me enseñaron que la familia se trata de conveniencia económica. Simplemente apliqué sus propias lecciones. Los siguientes días fueron un torbellino legal. Los abogados de la familia intentaron desacreditar mi demanda, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones, los documentos fotografiados, los testimonios de las hermanas de Teresa, que habían quedado tan escandalizadas que se ofrecieron como testigos, todo construía un caso sólido. Recuerdo vívidamente cómo Carmen, la hermana mayor de Teresa, me llamó con voz temblorosa. «Ana, querida, nunca imaginé. Teresa siempre fue ambiciosa, pero esto...». El embargo preventivo fue aprobado inmediatamente. Los bienes familiares quedaron congelados, incluyendo las cuentas bancarias de la empresa. Manuel y Teresa se encontraron sin acceso a su propio dinero mientras durara el proceso legal. Ver a Teresa revisar frenéticamente su cartera buscando efectivo para pagar el taxi fue un momento que saboreé en silencio. La ironía era deliciosa. Ahora ellos experimentaban la inseguridad financiera que habían fingido un año atrás. Teresa tuvo que despedir al personal de limpieza real y comenzar a hacer las tareas domésticas ella misma. La primera vez que la vi con guantes de goma amarillos, refregando el inodoro que yo había limpiado cientos de veces, sentí una satisfacción que me calentó desde los pies hasta la coronilla. Manuel se vio obligado a asumir responsabilidades en la empresa que había delegado en gerentes durante años, llegando a casa con las camisas arrugadas y ojeras pronunciadas. Pero lo más satisfactorio fue ver cómo su círculo social reaccionaba a la situación. Las amigas de Teresa, esas señoras de alta sociedad que habían sido testigos de mis humillaciones, ahora las evitaban como si la desgracia fuera contagiosa. El escándalo se había extendido por toda la comunidad como tinta en papel secante, y ser asociado con fraude familiar no era precisamente prestigioso. Una tarde, mientras empacaba mis pertenencias para mudarme a un apartamento temporal, Teresa entró a mi habitación. Se veía demacrada, envejecida por el estrés. Su piel había perdido ese lustre artificial de los tratamientos caros, y por primera vez la vi sin maquillaje. Era casi irreconocible. «Ana», me dijo con voz quebrada, «podemos resolver esto en familia, sin abogados, sin escándalos». «¿Ahora soy familia?», pregunté sin levantar la vista de mi maleta, doblando cuidadosamente una blusa que había comprado con mis propios ahorros años atrás. «Siempre has sido parte de la familia», mintió descaradamente. Su voz sonaba hueca, desesperada. «¡Qué interesante!, porque tengo grabado el momento donde dijiste textualmente que yo era la sirvienta que se casó con tu hijo por interés económico». Teresa se derrumbó en la silla junto a la ventana, el cuero crujiendo bajo su peso. Sus manos, ahora ásperas por las tareas domésticas, se cubrieron el rostro. Estaba molesta, no hablaba en serio. «Teresa», le dije, usando su nombre sin el señora, el sonido de su nombre desnudo llenando el espacio entre nosotras. «Durante 3 años, ustedes me enseñaron que las palabras tienen consecuencias.
Estas son las consecuencias de sus palabras. Han pasado 6 meses desde esa confrontación final. El proceso legal concluyó hace 3 semanas con una victoria completa de mi parte. El juez no solo ordenó la devolución íntegra de mi dinero, sino que añadió intereses, daños morales y costas procesales. La cantidad final ascendió a 450.000 euros. Pero más importante que el dinero fue la validación legal y moral de mi experiencia. El juez declaró explícitamente en su sentencia que había sido víctima de manipulación psicológica sistemática y apropiación fraudulenta de bienes. Sus palabras quedaron registradas en documentos públicos, reconociendo oficialmente el abuso que había sufrido. Teresa tuvo que vender 2 propiedades para cumplir con la sentencia. La mansión familiar donde viví esos 3 años terribles ahora está en el mercado. Ver el letrero de "Se vende" en la puerta principal me produce una satisfacción que no puedo negar. Manuel intentó contactarme varias veces después del juicio. Sus mensajes oscilaban entre súplicas de perdón y acusaciones de crueldad. Los ignoré todos. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunas traiciones demasiado graves para perdonar. La última vez que supe de él fue a través de don Fernando. Manuel había solicitado una cita para negociar una reconciliación. Le hice saber a través del abogado que cualquier comunicación debía ser por medios legales oficiales. No tenía interés en escuchar más mentiras o manipulaciones. Con el dinero recuperado, compré un apartamento hermoso en el centro de la ciudad, no muy lejos de donde había estado la casa de mis padres. Es más pequeño que la mansión de los señores Mendoza, pero cada metro cuadrado es genuinamente mío. Nadie puede quitármelo, nadie puede usarlo contra mí. También relancé mi negocio de diseño de interiores. Los primeros meses fueron difíciles. El escándalo legal había creado rumores en el sector profesional. Pero gradualmente, nuevos clientes comenzaron a llegar. Algunos incluso me contrataron específicamente porque admiraban mi fortaleza durante el proceso legal. Una de mis primeras clientas fue Elena, una mujer divorciada que había perdido su casa en un proceso judicial manipulativo. Mientras diseñábamos su nuevo hogar, me contó su historia. Era sorprendentemente similar a la mía: marido manipulador, familia política abusiva, pérdida de patrimonio por generosidad mal entendida. Ver lo que tú hiciste me dio esperanza, me confesó. Me demostró que no tenemos que aceptar el abuso solo porque venga envuelto en promesas de amor familiar. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente sobre el verdadero impacto de mi experiencia. No había luchado solo por mi dinero o mi dignidad. Sin saberlo, me había convertido en un ejemplo para otras mujeres en situaciones similares. Esto me llevó a una decisión importante. Comencé a participar en grupos de apoyo para mujeres víctimas de abuso económico y psicológico. Mi historia resonaba con muchas de ellas: esposas que habían perdido sus ahorros por maridos irresponsables, nueras abusadas por suegras controladoras, mujeres que habían sacrificado sus patrimonios por familias que luego las despreciaban. En estas sesiones aprendí que mi experiencia no era única. El abuso económico disfrazado de necesidad familiar es más común de lo que imaginaba. Mujeres generosas y confiadas son regularmente explotadas por familiares que las ven como recursos económicos en lugar de seres humanos con derechos. También descubrí patrones de comportamiento que había experimentado sin reconocerlos: la humillación gradual, la erosión sistemática de la autoestima, el aislamiento de redes de apoyo, la inversión de responsabilidades morales. Teresa y Manuel habían seguido un manual de manipulación psicológica casi perfecto. Pero lo más revelador fue entender que mi generosidad inicial había sido en parte una forma de buscar aceptación y amor. Había vendido la casa de mis padres no solo para ayudar económicamente, sino para demostrar mi valor como esposa y nuera. Mi dinero había sido mi forma de comprar el afecto que nunca llegó.
Esta comprensión me ayudó a sanar heridas más profundas que las meramente financieras. Por primera vez en años, comencé a valorarme por lo que soy, no por lo que puedo dar o hacer por los demás. 6 meses después de la resolución legal, recibí una carta inesperada. Era de una de las hermanas de Teresa, María José, quien había sido testigo de la humillante escena donde todo comenzó a derrumbarse. En la carta, María José me pedía disculpas por no haber intervenido cuando presenciaron los abusos. Explicaba que Teresa siempre había sido controladora y manipuladora, incluso con su propia familia, pero que nunca habían encontrado el valor para confrontarla. Verte defenderte nos enseñó que se puede resistir a Teresa, escribía. Mis hermanas y yo hemos comenzado a establecer límites con ella por primera vez en décadas. La carta me emocionó profundamente. Mi lucha no solo me había liberado a mí, sino que había inspirado a otros miembros de la familia a romper ciclos de abuso que habían durado generaciones. 2 semanas después de recibir esa carta, me encontré con Manuel en el supermercado. Fue un encuentro accidental e incómodo. Él se veía demacrado, había perdido peso y su ropa no tenía el cuidado meticuloso de antes. «Ana», me dijo cuando nuestras miradas se cruzaron inevitablemente. «Manuel», respondí cortésmente pero sin calidez. «¿Podríamos hablar unos minutos? Hay cosas que necesito decirte». Estuve tentada a negarme, pero algo en su expresión me hizo aceptar. Nos sentamos en la cafetería del supermercado, un lugar público y seguro. «Quiero pedirte perdón», comenzó con voz quebrada. «No por el juicio o el dinero, por haberte tratado como te traté, por no haberte defendido, por haberte fallado como esposo». Sus palabras parecían sinceras, pero yo había aprendido a ser escéptica. «¿Por qué ahora, Manuel?» «Porque perderte me hizo darme cuenta de lo que realmente había perdido. No solo una esposa, sino a la única persona que realmente me amó sin condiciones». «Te amé», admití, «pero ese amor no fue correspondido. Ustedes convirtieron mi amor en una debilidad que pudieron explotar». Manuel asintió con lágrimas en los ojos. «Tienes razón, fui un cobarde. Dejé que mi madre te tratara mal porque era más fácil que enfrentarla». «¿Y ahora qué quieres de mí?»,